Bien, continuamos con las enfermedades obstructivas del aparato respiratorio. Acá vamos a ver tres enfermedades puntualmente, que son el enfisema, la bronquitis crónica y el asma, ¿sí? Que forman parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿sí? En el desarrollo fisiopatológico de estas enfermedades hay inflamación y fibrosis de la pared bronquial, ¿sí? Generalmente eso engrosa la pared bronquial. Hay hipersecreción de moco, como pueden ver aquí, que va a generar obstrucción de la luz bronquial o destrucción de las fibras elásticas que normalmente mantienen abierta la vía respiratoria, ¿sí? Esas fibras elásticas se destruyen, eso en particular ocurre en el enfisema. Vamos a comenzar con el asma. El asma es un trastorno crónico potencialmente reversible, y ese potencialmente quiere decir que hay componentes que no son totalmente reversibles, porque con el tiempo el asma, en el desarrollo de la enfermedad, produce cierta fibrosis, produce hipertrofia de unas capas de la pared bronquial, y eso no es totalmente reversible. Así que lo que sí es reversible en el asma, y si no recibe un tratamiento adecuado para revertirse, son los síntomas que vamos a ver cuáles son en esta enfermedad particular. Entonces tenemos un trastorno potencialmente reversible de las vías respiratorias. Lo más común es que ese asma sea causado por una reacción inmunitaria. Esa reacción inmunitaria produce broncoconstricción y aumento de la secreción de moco, básicamente. Hay dos tipos de asma, que es justamente este que tiene base inmunitaria, que es el asma atópica, ¿sí? Es el más frecuente. Generalmente se va a clasificar el asma como atópico cuando hay indicios de que hay un alergeno que ha sensibilizado y ha activado al sistema inmune, ¿sí? Ese asma va a seguir un proceso de hipersensibilidad de tipo 1. Se va a desarrollar en las vías respiratorias una hipersensibilidad de tipo 1. Y después tenemos el asma no atópica, ¿sí? O no alérgica. Ese tipo de asma es cuando el paciente que lo padece no tiene signos de sensibilización a ningún alérgeno. Cuando se desarrolla el asma alérgica o atópica, básicamente vamos a encontrar en esa enfermedad todos los componentes de la hipersensibilidad tipo 1. Hay un antígeno que se combina con IgE, que es específica, que está sobre la superficie de los mastocitos. Esos mastocitos ubicados en la mucosa respiratoria se van a desgranular, se van a liberar mediadores como la histamina, prostaglandina, bueno, todos los mediadores que ustedes ya conocen, y esos mediadores van a tener efectos sobre las células musculares lisas, vasos y las células secretoras de moco. En las células musculares lisas va a producir contracción y se va a generar el broncoespasmo, generando una disminución de la luz de los bronquios. Se va a producir en los vasos vasodilatación, así que va a generar hiperemia, aumento de la permeabilidad, va a haber edema. Se van a traer al sitio neutrófilos y eosinófilos, que van a continuar liberando nuevos mediadores químicos, y sobre las glándulas secretoras de moco, estos mediadores van a generar secreciones espesas y abundantes de moco bronquial, ¿sí? La clínica de un paciente que tiene asma, bueno, se va a caracterizar por ataques episódicos de dificultad para respirar, de disnea, jadeos. Aparece la tos seca, es una tos en general muy poco productiva, el esputo es escaso, una tos prácticamente con poco esputo. Y también, secundariamente a estos ataques episódicos, puede haber alguna infección asociada. El tratamiento justamente es para tratar de evitar estas acciones que tienen los mediadores sobre los distintos componentes de la pared bronquial. El tratamiento va a consistir en inhibidores de los mastocitos, fármacos broncodilatadores para que el aire pueda circular adecuadamente, antibióticos si hay una infección secundaria, y si están identificados los alergenos se puede inducir una desensibilización. Si esos ataques episódicos y toda esa sintomatología se prolonga mucho en el tiempo, se puede estar padeciendo un estado asmático. El estado asmático es una situación o una enfermedad grave que no responde a los fármacos y que puede producir el deceso de la persona por una insuficiencia respiratoria aguda. Eso es el estado asmático, una condición muy grave. Acá lo que ven es la respuesta que se da por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 en el asma. Hay una respuesta que es inmediata, ¿sí? O fase temprana, que la va a caracterizar todo lo que sucede en una hipersensibilidad tipo 1, la liberación de mediadores mediada por IgE, la producción aumentada de moco,
¿sí? Que se va a dar a nivel de la mucosa bronquial. Acá lo que ven es el antígeno ingresando a la mucosa bronquial, la desgranulación de los mastocitos, y de esa manera se produce la broncoconstricción y la aumentada secreción de moco. Y después tenemos una fase tardía, ¿sí? Donde los mastocitos que están sensibilizados y otras células que se han atraído al sitio de inflamación genera que la respuesta se exacerbe aún más. Hay liberación de mediadores inflamatorios con reclutamiento de neutrófilos, basófilos y eosinófilos en ese lugar. Las células epiteliales se lesionan en esta etapa tardía, hay disminución de la función mucociliar, entonces el moco que producen en abundancia las glándulas se estanca en el aparato mucociliar y hay aumento de la permeabilidad vascular y edema, y hay una aumentada reactividad de las vías respiratorias, ¿sí? Que comienzan a generar cambios que van a ser estables, como la hipertrofia de las células musculares, aumento de tejido conjuntivo, y se va a producir un estrechamiento de las vías respiratorias que conjuntamente con el broncoespasmo y el moco secretado van a limitar el flujo de aire en esa fase tardía. ¿Cuáles son los factores que desencadenan habitualmente el asma? Bueno, el asma atópica se desencadena por el polen, los ácaros del polvo, mohos que pueden estar en las paredes o que pueden también colonizar las alfombras, la caspa del animal, de las mascotas, generalmente pelos de gato y de perros que pueden generar también asma atópica en personas que son sensibles o que en ellos estos componentes animales generan una reacción de hipersensibilidad. El asma no alérgica puede ser inducida por varios agentes. Dentro de los agentes que pueden inducir asma no alérgica están los virus, los rinovirus, el virus de la parainfluenza, el virus inicial respiratorio, pero también agentes inocuos, ¿sí? El asma no alérgica puede ser inducida por el ejercicio, por el frío. En general, la sintomatología en este asma no alérgico es similar al del asma alérgico, pero en general en la fase tardía no se producen cambios tan importantes e irreversibles en lo que es la pared bronquial. Fíjense acá, les muestra estos cambios que les comentaba que se van a producir, ¿sí? Por eso la sintomatología del asma es reversible, pero los cambios que se van induciendo en la pared bronquial debido a los ataques repetidos, ¿sí? Y al desarrollo continuo de hipersensibilidad, cada vez que se exponen al alergeno, genera cambios que van a convivir con el paciente que tiene asma, fíjense en las vías respiratorias. En general, lo que se observa, bueno, al principio en lo que es la superficie de la mucosa bronquial, una mayor secreción de moco, ¿sí? En ese moco puede haber eosinófilos, ¿sí? Que han sido atraídos hacia el sitio producto de la desgranulación de los mastocitos. En lo que es la membrana basal, ¿sí? Como ven aquí está engrosada, ¿sí? Hay un tejido conjuntivo engrosado y que está infiltrado por todas las células que participan en el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, los linfocitos CD4-TH2, neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, y han infiltrado toda esa zona y producen un engrosamiento en ese lugar. Y también hay una hipertrofia de la capa muscular del bronquio, ¿sí? De la pared bronquial. Fíjense, esta capa aquí que es muy finita, en la persona que padece asma se ha generado una hipertrofia e hiperplasia, ¿sí? Que es muy notoria y que eso es característico de las personas que tienen asma en forma crónica, ¿no? Esto es la comparación entonces entre una vida normal y una que tiene un paciente con asma. Miren, acá les muestra básicamente lo mismo, esto es lo normal, cómo se ve los bronquios normales, cómo se ve en un asmático con el engrosamiento de la pared bronquial, con una mayor cantidad de glándulas mucosas, ¿sí? Lo que va a caracterizar entonces a la pared bronquial del paciente que tiene asma es la hipertrofia de las células musculares lisas, ¿sí? Estas que están aquí, la hiperplasia de las glándulas mucosas y el edema, ¿sí? El desarrollo de edema que se produce sobre todo en los episodios de asma. Continuamos con la bronquitis. Bueno, la bronquitis, como su nombre lo dice, es la inflamación de los bronquios. Puede tener un curso agudo, entonces vamos a hablar de bronquitis aguda, generalmente debido a infecciones virales, ¿sí? Síntomas como la tos, la agitación y la fatiga son los que caracterizan a la bronquitis o bronquiolitis aguda. La bronquitis crónica, en cambio, se va a presentar en un largo periodo de tiempo y reincide durante muchos años, ¿sí?
Dentro de los síntomas de bronquitis crónica hay moco bronquial excesivo, hay tos en respuesta a un agente irritante y se produce esputo. Así que tenemos una tos productiva. La principal causa de bronquitis crónica es la exposición tanto activa como pasiva al humo del tabaco y en menor medida agentes contaminantes ambientales, infecciones o factores familiares, ¿sí?, que inducen este tipo de bronquitis crónica. La alergia también puede, o situaciones de alergia pueden también desarrollar bronquitis crónica, pero en mucha menor medida con respecto a lo que sucede con el humo del tabaco. ¿Ven? Acá lo pueden ver, fíjense, el 90% de los casos de bronquitis crónica aparecen en fumadores y solamente el 10% debido a infecciones, predisposición genética, inhalación de agentes irritantes o químicos. Aumenta, en el caso de la bronquitis crónica, el aparato secretor de moco, ¿sí? Es una de las reacciones que se produce producto de la inflamación crónica de los bronquios. Hay mayor cantidad de células musculares lisas, aparece la metaplasia escamosa. Esa metaplasia escamosa tiene que ver con la exposición a agentes irritantes en forma continua, como es el humo del tabaco. Hay hiperplasia de células caliciformes, o sea que no solo el aparato glandular, ¿sí?, multicelular está aumentado de tamaño, sino que también aumentan el número de estas glándulas unicelulares que son las células caliciformes. La presencia de metaplasia escamosa, siempre que se produce, puede generar que el epitelio en algún momento se vuelva displásico y que evolucione hacia una neoplasia. Todo esto engrosa la pared bronquial, hay una disminución de la luz, más la secreción de moco produce el trastorno obstructivo que se da en la bronquitis crónica. Las manifestaciones clínicas son el edema, tos persistente y productiva, disnea de esfuerzo, aparecen los signos típicos de una insuficiencia respiratoria como la hipercapnia e hipoxemia, o sea, una insuficiencia respiratoria mixta. Hay cianosis, ¿sí?, el color azulado en la piel debido al aumento de hemoglobina desoxigenada, y se va a diagnosticar la bronquitis crónica producto de la hipersecreción de moco bronquial y tos productiva por más de 3 meses cada año durante 2 años seguidos. Esas son las manifestaciones clínicas que ayudan al diagnóstico de bronquitis crónica. En el caso de la enfermedad avanzada, como le dije, produce cianosis y edema, y el hecho de que haya un trastorno obstructivo, ¿sí?, donde no hay un buen intercambio gaseoso, produce vasoconstricción, ¿sí?, refleja de las arteriolas pulmonares. Eso, recuerdan que si se mantiene mucho el tiempo, estamos hablando de un proceso crónico, va a generar el desarrollo de cambios en esas arteriolas que van a llevar a hipertensión pulmonar. El hecho de que se desarrolle hipertensión pulmonar va a llevar a un mayor trabajo de la parte derecha del corazón y producto de la bronquitis crónica se puede desarrollar cor pulmonares e insuficiencia cardíaca. A estos pacientes se los conoce como abotargados azules o sopladores azules debido al edema y a la cianosis que presenta. El enfisema. El enfisema se va a caracterizar porque hay dilatación permanente e irreversible de los espacios aereodistales. ¿Cuáles son los espacios aereodistales? Justamente los bronquiolos respiratorios o los alvéolos. Esa dilatación se va a desarrollar producto de la destrucción de los septos alveolares, es decir, los tabiques que separan a un alvéolo de otro. En el enfisema hay destrucción del tejido elástico, hay hipoxemia, y hay hipercapnia, cianosis y también se desarrolla cor pulmonar, ¿sí? La causa más frecuente es el tabaquismo crónico, al igual que la bronquitis crónica. Esto habla claramente de que en un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a tener características de enfisema y de bronquitis crónica. ¿Por qué? Porque el factor común que desarrolla ambas enfermedades es el humo del tabaco. El tabaquismo crónico, en el caso del enfisema, lo que produce es el consumo o el agotamiento de la alfa-1 antitripsina, que es una enzima que inhibe o que desactiva a las proteasas que son liberadas de los neutrófilos, ¿sí?, de los macrófagos alveolares, en situaciones en que se ven agredidas por agentes irritantes que llegan hasta los alvéolos, como son distintos componentes del humo del tabaco. También existe otra causa, que es menos frecuente que la que producida por el tabaquismo crónico, que es el enfisema primario. Cuando se desarrolla enfisema primario es debido a un déficit genético de la alfa-1 antitripsina.
¿sí? En el tabaquismo hay un déficit funcional, en cambio en el enfisema primario hay un déficit genético, no se produce suficiente cantidad de antitripsina. Fíjense, acá tienen el enfisema producido por el tabaco. El tabaco tiene varios componentes, está la nicotina, pero también a partir de los componentes del tabaco se pueden generar especies reactivas del oxígeno que producen la inactivación funcional de la alfa-1 antitripsina. Esa inactivación funcional de la alfa-1 antitripsina hace que la elastasa neutrófila, que fue liberada en respuesta a los agentes irritantes del tabaco, genere una mayor destrucción del tejido alveolar, ¿sí? También los macrófagos alveolares liberan elastasa y metaloproteinasas que afectan al tejido elástico alveolar y específicamente al de los septos alveolares. Es decir, que se produce una desactivación oxidativa de la alfa-1 antitripsina o una deficiencia congénita también puede producirse de la alfa-1 antitripsina. Ahí no tiene nada que ver el tabaco, sino que directamente no se produce alfa-1 antitripsina y entonces se produce el mismo daño tisular, aunque no haya sido fumador. Si es fumador, es peor aún en esa persona el daño que le va a producir la deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina. Fíjense, hay dos patrones de enfisema. Está el enfisema centroacinar, donde se produce destrucción de bronquiolos respiratorios, y el enfisema panacinar, donde se afectan los bronquiolos respiratorios y también los sacos alveolares. Como ven acá están distendidos, ¿sí? Y se genera una disminución de la superficie de intercambio gaseoso. No haber septos alveolares, hay una disminución de la superficie de intercambio gaseoso. En el enfisema también se genera algo de moco, es mínimo, pero también se ve angostado los bronquiolos por la secreción de moco y dilatados, como ven aquí, producto de la pérdida de elasticidad. ¿Sí? Y bueno, como les decía, hay dos tipos según su distribución anatómica, uno que afecta a bronquiolos respiratorios y otros que afectan a bronquiolos respiratorios y alvéolos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una persona que tiene enfisema? Bueno, recuerden que esta enfermedad se da en conjunción con la bronquitis crónica. Dado que tienen un agente etiológico común, como es el humo del tabaco, puede haber personas que desarrollan más un patrón enfisematoso y otros que desarrollan más un patrón de bronquitis crónica. Aquellos que desarrollan más un patrón enfisematoso van a ver que se nota que usan los músculos accesorios para respirar, sobre todo los músculos de aquí de los hombros, sobre todo para hacer inspiraciones profundas, ¿sí? Y mantener esa inspiración, ¿sí? Para que haya tiempo de intercambio gaseoso, debido a que hay una menor área de intercambio porque se han roto los septos alveolares. Para mantener esa respiración, las personas respiran con los labios fruncidos, justamente es para aumentar la presión dentro de los pulmones y que se realice mejor el intercambio gaseoso. Así que es muy típico los labios fruncidos en personas que han avanzado en su patrón de enfisema en los pulmones. La tos es mínima o está ausente directamente en estas personas, generalmente aparece de manera tardía, en cambio en los de bronquitis crónica aparece, bueno, es uno de los primeros síntomas que se desarrollan en la bronquitis crónica. En cambio en el enfisema generalmente aparece de manera tardía. Tienen que aprender a respirar, ¿sí? Son conscientes de la respiración las personas que tienen enfisema, dado que esto que les decía, usan los músculos accesorios y también fruncen los labios para tratar de liberar el aire lo más despacito posible, o sea que son conscientes de que están respirando. Aparece el tórax en barril, el hecho de mantener las respiraciones por mucho tiempo genera cambios anatómicos a nivel del tórax y se ensancha hacia adelante, por eso se habla de tórax en barril. Y bueno, se generan disneas con esfuerzo en etapas avanzadas, ¿sí? Se lo conoce a estas personas como soplador sonrosado, en general, justamente por el esfuerzo que hacen para respirar, se genera un color sonrosado en la piel debido a la limitación del flujo de aire. Acá tienen el tórax en barril, que les digo que se genera en la persona con enfisema, ¿sí? Un aumento en el diámetro desde la columna hacia la parte frontal del tórax, ¿sí? Este es el tórax en barril, algo típico de la persona que tiene enfisema. Bueno, como les decía, el tabaquismo es el factor común tanto del enfisema como de la bronquitis crónica, ¿no? Justamente es lo que desencadena estas patologías, ¿sí? Los
personas que son fuertes fumadores tienen tos persistente, expectoran profusamente, sufren disnea de esfuerzo y obstrucción de las vías respiratorias. Por lo tanto, pueden tener estos componentes, tanto una mezcla de enfisema como de bronquitis crónica, ¿sí? O pueden padecer solamente uno de los extremos de este espectro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfisema o bronquitis crónica, y eso va a depender básicamente de la genética. También va a estar presente el asma, ¿sí? Como un componente reversible de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En algunos casos, no en todos, puede estar presente el asma. Lo que ven acá son las dos fases típicas de tanto del enfisema, que ven aquí, esta posición en trípode típica de la persona que tiene enfisema. Esta posición le ayuda a utilizar músculos accesorios para poder respirar, ¿sí? Los labios fruncidos, ¿sí? Estos son los sopladores rosados. Y acá tienen a los congestivos azulados que están sufriendo bronquitis crónica. El azulado viene de la cianosis. Los enfisematosos también pueden sufrir cianosis, pero no es tan marcada como ocurre en la bronquitis crónica, ¿sí? El congestivo se debe al edema que tiene este paciente. Bueno, ambos patrones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.